El caso de Poggioli Pérez versus Venezuela. Hablaremos sobre la sentencia de Poggioli Pérez versus Venezuela. Esta sentencia es del 29 de abril de 2024. Se centra primordialmente en la responsabilidad que cae en Venezuela por la violación de los derechos humanos del señor Ovidio Jesús Poggioli Pérez, quien fue general de brigada retirado y fue procesado y detenido por la jurisdicción penal militar. En la primera parte de la sentencia nos encontramos con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que Venezuela violó los derechos del señor Poggioli Pérez al imponerle la jurisdicción penal militar, que no está en competencia de hacerlo, ya que es un general de brigada retirado. Y el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que la competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar y militares que estén activos. Y él es un general de brigada retirado. También hubo allanamiento de su domicilio y hubo una detención arbitraria, hubo detenciones arbitrarias sin una orden judicial. El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que nadie puede ser juzgado o detenido sin una orden judicial, a menos que sea sorprendido infragante. También el tribunal presentó preocupación porque transcurrieron casi 16 años para que este caso llegara a la corte. La hija del señor Poggioli Pérez, Valentina Poggioli, presentó la petición ante la Comisión Interamericana para que llegara el caso. Y se le notificó a Venezuela sobre la demanda. Venezuela hizo un escrito de contestación, la Corte lo vio toda la información para emitir su fallo. El Estado de Venezuela se opuso a estos alegatos, solicitando que el caso fue declarado inadmisible por la falta de agotamiento de recursos internos y por extemporaneidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó las dos excepciones preliminares del Estado y al analizar el fondo declara la responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de los derechos a la garantía jurisdiccionales, la libertad personal y la integridad personal. En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación, dejar sin efecto a los procesos penales militares instruidos contra el señor Poggioli Pérez, adecuar su normativa sobre jurisdicción militar a los estándares interamericanos. En cuanto a quién y por qué delitos puede ser juzgado, otorgar una indemnización por los daños sufridos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Alegatos y marco. La Corte analizó las posiciones de las partes, estableció un principio fundamental. La justicia militar debe ser excepcional y solo para delitos estrictamente castrenses. Violación del buen natural. La Corte determinó que la justicia militar fue incompetente para juzgar al señor Poggioli. ¿Por qué? Porque era un militar retirado, por lo que en estos casos debe ser manejado por tribunales civiles ordinarios. Plazos irrazonables. Se encontró una violación por parte del proceso, porque se extendió por más de 22 años. Esto es un exceso. La Corte condenó específicamente el hecho de que hubo una parálisis total de casi 9 años en el expediente por un simple inacción de las autoridades. Falla la defensa del señor Poggioli. Se violó el derecho de la defensa porque el Estado no informó previamente ni detalladamente los cargos del señor Poggioli. Una persona acusada tiene el derecho a saber exactamente de lo que se le acusa para poder defenderse. Recursos inefactos. El recurso inefacto de amparo que fue utilizado en Venezuela no sirvió como una herramienta real y efectiva para poder detener las violaciones ocurriendo el proceso. Hechos ocurridos en el caso del señor Poggioli Pérez. El caso se enmarca en la movilización social de Venezuela entre diciembre del 2001 y abril del 2002. El señor Poggioli Pérez fue víctima de detención ilegal y arbitraria. En diciembre del 2003 fue detenido sin ningún tipo de orden judicial por la inteligencia militar. Mientras participaba en una actividad recreativa, el Estado no le da ningún motivo de la detención. El uso indebido de la jurisdicción militar. Fue sometido a dos procesos penales, uno iniciado en el 2002 y el otro en el 2004, siendo ya un civil retirado. Él es condenado en el año 2005 y liberado en el año 2006. También fue víctima de restricciones y violaciones de sus derechos.